Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a las 14ª jornadas micológicas de Nerva y su entorno. Y antes de pasar a presentar al primer conferenciante, varias cosas para la salida de mañana. Este año no es como el año pasado, hay que tenerlo en cuenta. Ha llovido más que el año pasado por esta época, pero nos hemos encontrado también con mucho frío de noche, con una humedad relativa muy baja, en vez de alta, que es lo que quieren las setas, y probablemente mañana no vayamos a tener el éxito de recogida de setas que tuvimos el año pasado. De todas maneras, veis que la exposición tiene un número bastante aceptable de especies que han ido recogiendo los socios de Agaricus durante estos últimos días y que bueno, que hace que la exposición esté asegurada y que mañana probablemente pues la recogida vaya a complementar la exposición con algún número más de ejemplares. Es la misma que todos los años, vamos a estar para salir a las 10 de la mañana. Habrá socios de Agaricus allí una hora antes, como mínimo, para ir recepcionando y a la gente que vaya llegando, que no van a venir esta tarde, pero vienen mañana a la salida al campo. Y nos organizaremos probablemente en 3 grupos. Por el número de inscritos que hay, nos vamos a organizar en 3 grupos. Un grupo va a ir al Monte Público Majadillas, que está al norte de Nerva, que probablemente yo vaya de guía, y lo digo para la gente que no piense que es que vamos a discriminar porque nos guste más uno u otro, pero quizá aquella zona es más exigente a la hora de andar por el campo, es decir, exige que tengamos unas condiciones físicas un poquito más adecuadas que a lo mejor los que van a ir otros 2 grupos a Valdejulián, que es una zona bastante más asequible para todo el mundo. La salida será a las 10 y el regreso aquí será a las 2. Habrá un guía en cada grupo. En un grupo va a estar José Manuel Andreu, que lo tenéis aquí adelante. En otro grupo va a estar José Antonio Alcázar. Probablemente estén apoyados por Rafael Díaz Bordallo y por Julio Silva, que está aquí delante, a la hora de que, bueno, de que tengamos controlado, de que si hay alguien que se quiere regresar antes o alguien que, bueno, pues se haya aburrido y se quiera ir a los coches, pues tener más o menos controlado al grupo a la hora del regreso. La comida de convivencia y el reconocimiento de especies empezará a partir de las 2. La gente que es de aquí, no le voy a decir qué tiene que hacer, evidentemente, hasta esa hora, pero la gente de fuera, pues si a lo mejor llegamos antes, porque no se quiera estar más tiempo en el campo, porque no haya a lo mejor bastante atractivo de especies de setas que recoger, pues que, bueno, pues puede visitar el centro del pueblo, el museo, que también es bastante interesante, y puede darse una vueltecita por los bares del pueblo también, si se quieren tomar algo antes de venir. Y a partir de las 2 tendremos, como todos los años, la comida de hermandad y el reconocimiento de especies para aquellos que tengan alguna duda y demás. En cuanto a la recogida, lo de siempre. En cuanto a la recogida es, si las conocemos para consumir, las cogemos, si queréis entera, si no la cortáis, eso ya es a vuestra elección. Si es porque no la conocéis, es para el reconocimiento, con que cojáis una o como mucho 2 de esa especie, sobra. Las recogéis enteras. Las setas para reconocerlas hay que recogerlas enteras. Sin destrozar el suelo, que es lo más importante, y vendremos aquí y diremos, o intentaremos aclarar las dudas, o a lo mejor seguimos todos con la misma duda, nunca se sabe. Ojalá hubiera alguna especie que tengamos que andar buscando cuál es. Y eso pues es el funcionamiento. Os entregaremos a cada inscrito un decálogo de buenas prácticas en micología para que la sigáis, es decir, pues que respetemos la propiedad, que cojamos las especies tal como he dicho, que no dejemos basura en el campo, que intentemos que cuando salgamos del sitio donde hemos estado, pues que no se note nuestra presencia, es decir, que bueno,
cómo tenemos que comportarnos los que vamos a buscar setas y aquel que no vaya a buscar setas, es decir, cómo nos tenemos que comportar en la naturaleza. Intentaremos echar un buen día, que es de lo que se trata, y de que, bueno, de que el que quiera aprender, intente aprender algo más, y el que lo que quiera es echar un buen día simplemente con la gente y degustar después los platos que la gente, los socios de Agaricú han confeccionado para la comida, pues eso, que les vaya bien. Y yo ya me voy a callar y voy a presentar al conferenciante. El conferenciante ya lo hemos tenido aquí, y los que me conocéis sabéis que dije que para mí, que yo llevo en esto bastantes años y que hemos organizado muchas, había sido la charla más interesante que habíamos tenido desde que somos asociación micológica. Pues este año lo hemos conseguido traer otra vez, gracias a nuestro socio Juan Fran Vila, que no es Vila, pero bueno, es Vila para los amigos. Y se trata de Francisco Javier Jiménez Nieva. Fue profesor de Vila y, como pone ahí, es del Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva, del área de Ecología. Y la charla se va a llamar, creo que hongos y setas y su función en el ecosistema de monte mediterráneo. ¿Vale? Así que a partir de ahora, Javi, pues tuya es la palabra y nosotros pues intentaremos aprender de tu charla, que seguramente será así. Pues, quedan inauguradas las jornadas, ¿vale? Venga. Buenas noches y muchas gracias por invitarme otra vez. Juanfran, excelente alumno, se ve que se acuerda de mí, no te hartaste de mí, Juanfran, en clase. Y bueno. Entonces, bueno, yo como dice ahí, yo no soy micólogo, yo no me considero micólogo, aunque yo llevo ya pues 30 años peleándome con las setas. Yo soy ecólogo, yo me dedico a la ecología. La ecología es una ciencia, bueno, porque se dedica a estudiar las interacciones, entre otras cosas, interacciones entre diferentes especies o cómo afecta el entorno, el clima, a los seres vivos, a las distintas especies. Entonces, yo voy a hablar de ecología, fundamentalmente, pero ecología de los hongos. Os voy a hablar, en definitiva, de algunas pinceladas, porque tampoco tenemos tiempo para excedernos, tampoco hay que cansar. Os voy a hablar de por qué son importantes estos seres vivos, su presencia en el monte Mediterráneo, concretamente. Para ello, bueno, pues me voy a apoyar en multitudes de ejemplos, diferentes especies. Prácticamente todas son especies que podéis encontrar por la zona, por el entorno, como esa de aquí. No me voy a parar en la descripción de ninguna de ellas, simplemente ustedes, los que salís habitualmente a coger setas, pues las vais a reconocer rápidamente, las vais a reconocer. Bueno, entonces yo simplemente lo que os voy a hablar es de la importancia que tiene esas especies o ese grupo de especies en relación con el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Acompañado al nombre, bueno, pues aparecerá una etiquetita tipo como esta, que tampoco me voy a parar a describiros cada una de ellas, sus precauciones y su historia, simplemente que la tengáis ahí porque os sirva como de orientación. Tenedorcito significa comestible, tenedorcito con marco rojo significa que es comestible con precauciones, es decir, hay que, pues yo qué sé, típicamente tendría que ser sometida a cocción durante, pongamos por cuestiones de seguridad, 15-20 minutos. Ahí tenéis algún ejemplo de ella, ¿no? La manita rubesen que tenéis por ahí, no vale comérsela a la plancha, esas hay que guisarlas o echarlas en un arroz o algo así. Tóxica, como esta de aquí, ¿no? El Ginopilus spectabiliense, que tóxica significa varias cosas, pero bueno, vamos a quedarnos en tóxica. Tóxica puede ser que te puede dar un trastorno gastrointestinal grave, o te puede pegar fiebre, u otras cuestiones, yo que sé, el Entoloma lividum que tenéis por ahí, pero tóxicas también son las típicamente alucinógenas, que te producen, bueno, pues afectan al sistema nervioso de alguna forma, como por ejemplo esta que tenéis por ahí, ¿no? El Ginopilus S, que es la seta de la risa de los pinos, ¿vale? Bueno, y por último la mortal, no hay que explicar nada de las mortales, ¿vale? Simplemente esto es un apoyo que va a ir saliendo, una información de apoyo que va a ir saliendo en cada una de las especies que van a ir apareciendo. Bueno, lo primero,
dejar claro que eso, ¿por qué le he titulado hongos y setas? Hongos y setas son la misma cosa, hongos y setas no son la misma cosa, obviamente. Las setas son el cuerpo fructífero, el fruto de un ser vivo que se llama hongo. ¿Vale? Es como la manzana y el manzano, como la bellota y la encina, ¿no? La bellota sería la seta y la encina en su totalidad sería el hongo. Pero estos seres vivos que se llaman hongos, no los confundáis con las plantas porque no tienen nada que ver con una planta, ¿vale? De hecho, se parecen más a nosotros que a las plantas. Por ver de forma muy rápida cómo funcionan estos extraños seres vivos, porque son muy extraños, ya veréis, son uno de los 5 reinos de la vida. Bueno, pues si partimos de la seta, que es lo que todos conocemos perfectamente y de lo que todos estamos más familiarizados, las setas son el cuerpo fructífero, es decir, producen esporas. Esporas sería el equivalente a las semillas de los vegetales. Estas esporas son dispersadas de una u otra manera y si caen en un medio apropiado, bueno, pues germinarán, exactamente igual que germina una semilla. De su germinación, bueno, pues se producen, como consecuencia de la germinación, lo que va a ocurrir es que crecen unos filamentos, unos hilitos microscópicos, que crecen, además crecen rapidísimamente y se ramifican. Estos filamentos se denominan hifas y al conjunto de todos estos hifas o filamentos es lo que conocemos como micelio, que es algo que nunca vemos, porque ese micelio siempre va a estar inmerso en el sustrato del que se está alimentando, en el interior del suelo, dentro de la madera, como esa seta de la madera, dentro de un excremento. Nunca lo veremos, nunca. Para ver ese micelio tendremos que desagregar, romper, pues eso, el sustrato sobre el que está creciendo. Este micelio es el encargado, tiene una función fundamental, que es nutrirse, fundamentalmente nutrirse, para que cuando llegue el momento de la reproducción emerja el fruto es la seta, y ya hemos cerrado el ciclo. Esta seta, cuando madure, pues producirá las esporas y vuelta a empezar, ¿vale? Entonces, que igual me está haciendo sombra esto aquí. Bueno, en la seta, bueno, pues se forman las esporas, que son las semillas. Aquí tenéis imágenes de lo que vemos cuando miramos al microscopio una espora. No, como ha dicho José Antonio... Uy, perdona, esa es mi alarma de la pastilla, a la hora de la pastilla. Como ha dicho José Antonio, no siempre es fácil, es más, casi nunca es fácil, salvo las especies contadas que conocemos, identificar de qué especie es la que tenemos por delante. Por criterios, por caracteres macroscópicos típicos de olor, forma, tamaño, color, no siempre vamos a llegar a la especie, al nombre de la especie. Muchas veces, si nos metemos a nada que intentemos profundizar, la mayor parte de las veces, para estar seguros, hay que usar el microscopio. Y usar el microscopio, bueno, pues lo primero es mirar las esporas y, bueno, la forma, el tamaño, la ornamentación que tiene la superficie de las esporas son las que ahora ya nos van a ayudar a fijar sin demasiado margen de duda el nombre de la especie. Pero fijaros qué magnitud qué cantidad, qué ingente cantidad de esporas se producen estos seres vivos. Fijaros, a nivel mundial se estima que los hongos producen del orden de 50 millones de toneladas de esporas cada año. 50 millones de toneladas de esporas cada año, eso es una barbaridad. Si eso lo llevamos a peso en ballena, eso equivale al peso de 500.000 de ballenas al año. Para que os hagáis una idea de la barbaridad, la ingente cantidad de hongos que hay y de esporas que se producen. Se estima, como dice ahí, que cada persona inhala pues del orden de 10 esporas por inhalación. Eso es lo que estamos inhalando ahora de media aquí, ¿vale? Las probabilidades de germinación de las esporas son bajísimas, obviamente. Esa ingente cantidad de esporas que se producen no se convierten a su vez en hongo. Las probabilidades de germinación son bajísimas. Se requieren unas condiciones muy específicas para cada especie diferente, de humedad, de temperatura, de fotoperiodo, duración del día y de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa circunstancia. Pero las esporas, además de ser
la semilla de los hongos tienen otras funciones que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro planeta. Fijaros, las esporas favorecen, son fundamentales para la lluvia. Para que se produzca la lluvia, el agua, ya sabéis, el agua que se condensa, se forma la gota de lluvia o se forma el copo de nieve, dependiendo de la temperatura, necesita un cebador, podríamos decir, una partícula en torno a la cual se forma la gota de lluvia o se forma el copo de nieve. Bueno, pues una de las partículas fundamentales en torno a las cuales se forman la gota de lluvia o los copos de nieve son las esporas de los hongos, precisamente. También otras partículas de polvo, pero las esporas de los hongos son muy significativas y la cantidad es ingente, ahí lo podéis imaginar, ¿vale? Si hablamos de ¿cuántas especies de hongos hay? Bueno, pues hay una cantidad ingente, fijaros. Aunque conocemos apenas 150.000 especies, se estima que hay entre 2 y 4 millones, es decir, conocemos en torno al 2% del total de especies que existen y permanentemente se están describiendo nuevas especies a razón del orden de 1000 especies nuevas para la ciencia cada año. Pero eso sin necesidad, no hay que irse al Amazonas, no hay que irse a la parte tropical de Asia o de África, no. Aquí en la provincia de Huelva, pues no hace más de 2 años creo que se describió la manita bidúa esta, que es el doble de la manita verna, y se descubrió aquí al lado, se describió aquí al lado, no muy cerca. Vamos, que el grado de desconocimiento es enorme, y eso se entiende, bueno, por la dificultad de su identificación, pero también por la enorme cantidad de especies que hay. Solo se superaría por los insectos, ¿vale? En España, ¿cuántas especies tenemos? Bueno, pues reconocidas en cifras redondas, obviamente, bueno, pues del orden de 45.000 especies. Pensar, 45.000 especies diferentes de hongos en España. Comparémoslo con las plantas, que es un grupo biológico que tenemos un poco más próximo, más cercano, que nos resulta menos raro. Bueno, pues apenas 9.000, apenas. Y estamos hablando de hierbas, estamos hablando de arbustos, estamos incluyendo los árboles, estamos incluyendo los helechos. En definitiva, hay del orden de 5 o 6 especies de hongos por cada especie de planta que hay ahí fuera en el campo, aunque os parezca mentira. De hecho, si tú vas con un botánico por el campo, el botánico te dice Quercus uber, Quercus rotundifolia, Cistus ladanifer, Cistus crispo, tal. Si tú vas con un micólogo por el campo, te va a decir, esto parece tal, esto es una lepiota, esto es una rusula, pero espérate, la rusula, si no son las 3 o 4 que controlo, es imposible. Esto parece. Eso nos habla, bueno, pues de la dificultad. ¿Dónde viven los hongos? Bueno, pues los hongos viven en la práctica totalidad de los ecosistemas terrestres, incluso en los desiertos, incluso en ambientes desérticos, incluso, bueno, en sitios como, esta foto está hecha en la Facultad de Ciencias Experimentales, esta foto está hecha en la cocina de una amiga, no es que mi amiga sea una guarra, es que crecen en cualquier sitio, lo único que necesitan. ¿De qué se alimenta esto? Se está alimentando pues del yeso de ese tabique. Esta crece en la duna, la habréis visto algunas veces cuando vais a la duna. Entonces crecen prácticamente en cualquier sitio, no le tienen miedo a nada, ¿vale? Incluso, fijaros, en ambientes tan hostiles, tan increíbles. Bueno, pues como en este de aquí, este es el reactor nuclear de Chernobyl, ya sabéis, ese que reventó hace todo. Bueno, pues esta costra negra que veis aquí, ese es un hongo que está utilizando la radiación, la radiactividad, igual que los vegetales utilizan la luz solar. Bueno, pues ellos, su fuente de energía para producir sus azúcares, su materia orgánica, es la radioactividad. Bueno, después de la bomba de Hiroshima, el primer ser vivo que surgió allí fue una seta, el shiitake, el primero. Eso nos da una idea de, bueno, pues de la increíble resistencia y versatilidad que tienen. Y por supuesto, pues también existen hongos acuáticos. Y fijaros ese que bonito es, ¿no? Asociado a aguas estancadas, pero también en ríos, también en océanos. En definitiva, viven en prácticamente cualquier sitio, ¿vale? Como os digo, yo voy a hablar básicamente de ecología. Yo quiero hablaros, pues,
¿Qué es lo que hacen los hongos en el campo? ¿Para qué sirven los hongos? ¿Qué sentido ecológico, qué función ecológica tiene? Bueno, pues de eso es de lo que voy a hablar. Y si los organizamos desde la perspectiva de su nutrición y de las funciones fundamentales, que luego veremos algunas más en el campo, bueno, pues deberíamos de fijarnos en su hábitat, en su hábito de vida, en cómo viven, cómo se nutren. Bueno, pues hay hongos parásitos, hay hongos que son micorrizas, hay hongos que son descomponedores. Vamos a fijarnos muy brevemente en algunos apuntitos de ellos para que seáis conscientes de la importancia que tiene. Fijaros. Vamos a empezar por los hongos parásitos. Bueno, pues los hongos pueden parasitar cualquier grupo biológico, animales, vegetales o incluso hongos. Aquí tenéis un ejemplo de cada uno. Bueno, la tiña, este de aquí, la seta de olivo, que seguro que conocéis, o esta seta que está parasitando a esta otra de aquí. Parasitan cualquier ser vivo, en realidad. Vamos a fijarnos en algunos de ellos. Por ejemplo, en las plantas. Bueno, pues son los mayores enemigos que tienen las plantas son los hongos, sin ninguna duda. Ahí tenéis en números redondos, fijaros, destruyen más del 15% de la producción vegetal y a escala planetaria, pues del orden de 1/3 de las cosechas son, pues eso, destrozadas, podríamos decir que consumidas por los hongos, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de especies parásitas, todos ellos excelentes comestibles y que, bueno, muy probablemente conozcáis, ¿no? Pues la oreja de Judas, la seta de chopo o la fistulina hepática. Es interesante lo que ocurre con especies como esta, por ejemplo, la oreja de Judas, o como esta, que empiezan siendo parásitas, van a terminar muchas veces matando al árbol y después de haberlo matado se lo comen una vez muerto. Entonces empiezan siendo parásitas, pero terminan siendo descomponedoras de madera. Y tienen esta doble vertiente de parasitismo y de descomposición, ¿vale? Un hecho que no debemos de perder de vista, y mucho más en los tiempos que corren, es que, bueno, pues los árboles, la vegetación en general, como cualquier otro ser vivo, cuanto más debilitado esté, más expuesto está a parásitos. Eso de al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Pues básicamente eso. Y no perdamos de vista esta situación, el escenario actual del cambio climático. Ustedes habéis tenido un evento hace no demasiado tiempo bastante traumático, ¿no? Yo he visto por correr la calle, por el agua por esa calle, por aquí era también. Bueno, pues eso tiene un poco o un bastante que ver con el cambio climático, además de con otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues debido a que los vegetales, como consecuencia del cambio climático, cada vez se encuentran en un estado de mayor debilitamiento o de mayor sensibilidad ante cualquier tipo de afección, por ejemplo parásitos, bueno, pues estos hongos parásitos cada vez son más y más relevantes, o con otras palabras, cada vez son más y más peligrosos, cada vez hacen más daño. Y un ejemplo lo tenéis por aquí muy cerca, esto va como retrasado. Eso lo conocéis, el tema de la seca de la Yersinia. Es un problema, es uno de los problemas más graves que afectan actualmente al monte Mediterráneo, y lo tenéis aquí muy cerca y todos lo conocemos bastante bien. Esto tiene que ver es una enfermedad que afecta a la parte subterránea del árbol, es decir, afecta a dos funciones fundamentales para la vida de un árbol, que es la absorción de agua y la absorción de nutrientes, las raíces, ya sabéis todos para qué sirven. Y esto tiene que ver con un hongo parásito. Y la magnitud es brutal, pues fijaros, según he leído por ahí, del orden de 500.000 de encinas se han muerto en la zona del Andévalo en los últimos 10 años. Hace poco, tomando café con José Antonio, me ha dicho algún dato también que un poco corrobora eso. Es una barbaridad, esto va que vuela. Bueno, pues eso tiene que ver, eso ocurre, el desencadenante fundamental es un hongo, ese de ahí, Phytophthora cinnamoni. Ese es el que mata a las encinas, y además ya veis a la velocidad que lo hace. Bueno, ya lo veis por esa foto, pero todos los que salís al campo estáis un poco hartos de verlo. Bueno, pero no solo es el hongo,
ayudados o el efecto nocivo del hongo potenciado por otros factores. Yo decía que hoy iba a hablar de ecología y entonces en la ecología es muy compleja, es muy bonita, pero es muy compleja porque interaccionan muchos factores y la seca de las quercinias es un ejemplo clarísimo de eso. ¿Por qué es tan virulento este problema? Bueno, pues este problema tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, la escasa diversidad genética del arbolado. No me voy a parar ahí, no tenemos tiempo para entrar en esa cuestión, pero lo que es una realidad es que la diversidad genética de nuestros árboles, de nuestros bosques, se ha visto empobrecida porque ahora hay muchos menos individuos que había antes, pues porque los bosques se han manejado, se han transformado. Bosques donde había una gran abundancia de ejemplares de encina o de alcornoque se han transformado en dehesas, se han perdido muchos de esos ejemplares y como se han perdido muchos de esos ejemplares se ha perdido diversidad genética y con esa pérdida de diversidad genética se ha perdido la capacidad de respuesta de esos árboles ante cualquier cosa, llámese cambio climático, llámese incidencia de parásitos, por ejemplo, y esa es uno de los detonantes. Por ese motivo, nuestro arbolado, nuestra encina y alcornoque están mucho más expuestas a estas circunstancias. Pero también esa otra cuestión de ahí, lo que digo, el cambio climático, bueno, pues que hace, pues que los árboles estén más expuestos. La enfermedad está producida por una especie invasora, porque este hongo no estaba aquí, este hongo ha venido de fuera. En consecuencia, podríamos decir de alguna forma que nuestras encinas, nuestros alcornoques, no han aprendido a defenderse de ese hongo parásito que viene de fuera, no tiene la defensa para luchar contra ese hongo, con lo cual están mucho más expuestas. Además de eso, el patógeno vive en el suelo, con lo cual es mucho más complicado de controlar, de manejar, de tratar, y luego el envejecimiento del arbolado, que esa es otra realidad que está presente. El arbolado de nuestros bosques está muy envejecido, pues porque el reclutamiento de árboles jóvenes es muy bajo, funciona mal, y funciona mal por diferentes motivos en los que no nos vamos a meter, pero lo que sí es evidente es que nuestro arbolado está envejecido, y un ser vivo viejo es un ser vivo mucho más expuesto a la incidencia de parásitos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues un ejemplo muy local de parasitismo, ¿vale? Otra especie que no sé si tenéis por aquí, José Antonio, pero no... Bueno, yo no conozco el campo de por aquí, pero bueno, es este de aquí, Pleurotus eringi, es un pleurotus, igual que similar al Pleurotus ostreatus, que es parásito específico del cardo corredor. Y es un ejemplo muy bonito de cómo de importante o cómo pueden ser de antagónicas las relaciones. Fijaros, este hongo parasita al cardo. Y muchas veces lo termina matando. ¡Pum! Es un parásito que termina matando al hongo. En ese caso, ese tipo de relación en ecología lo denominamos parasitoide, pero otras veces no lo mata. Otras veces lo que hace es que impide que se forme el polen de ese cardo, es decir, impide que se formen los gametos masculinos. Feminiza al cardo, convierte al cardo en un cardo hembra, no un cardo macho y hembra, sino un cardo hembra. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no se podría reproducir, a no ser que entrara polen de fuera. ¿Qué es lo que ocurre en estas circunstancias? Muchas veces esta seta, que está exquisita, está buenísima, esta seta lo que hace es que convierte a todos los cardos de la zona que está parasitando en cardos hembra. Esos cardos necesitan el macho para poder reproducirse. Entonces, solo se podrán reproducir si entra polen de fuera, polen de otra zona, el polen que viene volando. Y esto es muy positivo desde la perspectiva de la biología del cardo corredor. ¿Por qué? Pues porque mete diversidad genética y eso es siempre bueno. Siempre es bueno que entren genes desde fuera en una población porque eso hace que esa población sea más fuerte, más resistente. Entonces, es una circunstancia que en principio la podemos ver como negativa, pues muy positivo, muy bueno, para el cardo no será. Efectivamente, para el cardo que mata no, pero para la población de cardo de esa zona es perfecto, es fantástico, porque está forzando, induciendo diversidad genética, que eso es algo siempre positivo. Bueno, otro ejemplo por aquí, procesionaria del pino habrá, me supongo, como en todas partes. Bueno, pues un enemigo natural de la procesionaria del pino es
este hongo de aquí, el Cordyceps militaris, este hongo parasita a la crisálida, a la pupa, las procesionarias del pino, cuando ya alcanza un determinado nivel de desarrollo, bajan las típicas procesiones, llegan al suelo y se entierran. Cuando se entierran se convierten en una crisálida, en algo como esto, claro que esto ya está muerto. Y es ahí donde las ataca el hongo. Este hongo pues se las come literalmente y estos cuernecitos que veis aquí son las setas de este hongo. Y esto se ha demostrado que ya se han hecho experiencias y ya se está utilizando como un sistema de control de esta plaga. Y es muy simple el funcionamiento. Una seta está llena de esporas, que eso es lo que es una seta, un contenedor de esporas, formador de esporas. Lo que hacen es simplemente, bueno, ya se pueden hasta criar, porque este es un hongo que aparentemente se cría muy fácil. Entonces, lo cría, lo cultiva, mueles esta seta y fumiga los nidos de procesionaria con el producto este. Lo único que estás haciendo es, pues eso, depositando esporas en la oruga, en la larva. A la larva no le hace nada, en el momento que la larva se entierra y entra en un hábitat que ahora sí es el apropiado de humedad y de temperatura para que germine la espora y ya está, ya lo tiene, la mata. Es extraordinariamente efectivo y además se ha demostrado que esto se ha probado con cepas de diferentes zonas y son las cepas de aquí, del suroeste de la península, las más potentes, las más efectivas. También hay hongos que son parásitos de hongos, pues por ahí tenéis uno de ellos. Tremela mesentérica y Tremela aurantia, aunque aquí una parece naranja y otra amarilla, esta que está amarilla puede ser más naranja, esta que está naranja puede ser más amarilla, la diferencia macroscópica es nula, habría que ver las esporas o fijarte en qué seta está creciendo en el palo, porque esto siempre lo vamos a encontrar en un palo, porque esta es otra seta parásito, otro hongo parásito, pero parásito de hongo. Si crece en el palo en el que crece hay esta de aquí, Asterium hirsutum, pues sabe que es Tremela aurantia, pero si es Peniophora quercinia, que son estas que están por aquí, pues en ese caso es Tremela mesentérica, pero si no sería imposible distinguirla. Pero bueno, un ejemplo de hongo que parasita a otro hongo, o este que supongo que conoceréis. La Pechiera lateritia o Lipomyces lateritia, que es esta costra blanca que le sale algunas veces a los níscalos y que, bueno, estoy seguro que, bueno, pues que los socios aquellos habrán dicho que no es que se coman, es que están mejores incluso, vamos, hay alguna gente que las tira, las desecha, pero eso es un error, es un craso error, es un hongo perfecto para su consumo. La otra función es la descomposición, los hongos descomponedores. Casi todos identificamos los hongos como organismos que están descomponiendo la materia orgánica y esa es la imagen que tenemos habitualmente de los hongos. Hongos que descomponen la materia orgánica. Aquí tenéis, bueno, pues un par de ejemplos perfectamente comestibles, aunque uno con su punto de peligro, que todos conocéis, Macrolepiota procera, como hay por ahí, o el piasú, ¿vale? Pero bueno, se alimentan de restos vegetales y por eso son importantes. Pero para entender por qué es importante la descomposición hay que tener en cuenta cómo funciona un hongo. Nosotros cuando nos nutrimos, cuando hemos estado almorzando y no hemos comido el arroz, el puchero o las lentejas, hemos ingerido el alimento orgánico, ha ingresado en el interior de nuestro digestivo y dentro del digestivo lo hemos digerido. Los enzimas digestivos han roto esa materia orgánica y ahora el alimento sigue por el tracto digestivo y nuestro cuerpo absorbe los nutrientes. Vale. Los hongos también se alimentan de materia orgánica, pero los hongos no comen. ¿Cómo comen los hongos? ¿Cómo digieren la materia orgánica fundamentalmente vegetal? Los hongos descomponedores son fundamentalmente descomponedores de plantas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen vertiendo los jugos digestivos, los enzimas digestivos fuera, al medio, no dentro de su cuerpo, sino fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que toda esta hojarasca, que está siendo descompuesta por el micelio de esta macrolepiota, está siendo afectada por como nuestro jugo digestivo, enzimas que rompen la materia orgánica y liberan los nutrientes minerales al suelo. Una vez que están liberados, ahora ese micelio que decíamos antes, que previamente ha volcado, ha vertido los enzimas digestivos, ahora lo absorbe. Funciona algo así, el símil que es muy visual, en el que para entender cómo funciona el micelio está formado por estas hifas que eran, bueno, pues los filamentos. Estos filamentos crecen a una velocidad brutal, enorme, brutal. ¿Qué es lo que hace? El filamento va creciendo y va soltando enzimas digestivos.
es como un tren en el que la máquina y los vagones de delante van soltando enzimas digestivos y el que viene por detrás va absorbiendo los minerales que esos enzimas digestivos han volcado en el suelo. ¿Por qué es importante la función esta descomponedora? Porque no todos los nutrientes que estaban en la vegetación son absorbidos por este hongo, sino que gran parte de esos nutrientes quedan en el suelo, a disposición de las plantas, de los vegetales. Es el sistema natural de abonado de los ecosistemas terrestres. Sin ello no funcionaría. Igual que no funcionaría un campo de tomate si no abonas esas tomateras. Exactamente igual, es el sistema natural de abonado. ¿Por qué es importante el ansia de los descomponedores? Pues porque es el sistema de reciclado de nutrientes, lo que acabamos de decir. Pero también por esa cuestión, pensar cómo sería la Tierra si no existieran unos seres vivos, no sé, algún proceso que eliminara la materia orgánica que se muere. Sería un inmenso vertedero. ¿Quién descompondría la hojarasca? ¿Quién descompondría las ramas? ¿Quién descompondría los excrementos? ¿Qué pasaría si no hubiera quien lo descompusiera? Bueno, pues afortunadamente existen los hongos que son los responsables de esta función, que es fundamental. Esto no parece una tontería, pero no es ninguna tontería. No funcionarían los ecosistemas sin esta función. Los que salían al campo a coger setas, seguimos con hongos descomponedores. También estáis acostumbrados a ver estas minisetas, que son enormemente difíciles. Estas sí que son difíciles. Aquí sí que no hacen nada sin un microscopio. Aquí tenemos las micenas, las maramius, las hemimicenas, otras. Son muy pequeñas. A veces aparecen de forma explosiva. Bueno, pues estas explosiones de hongo obviamente emergen porque aquí debajo hay un micelio. Y ese micelio característico de estos hongos, que son de pequeño tamaño, es fundamental porque teje una especie de red que consigue fijar en el suelo esa materia orgánica. Los restos de hojarasca, los restos de ramitas, están todos cohesionados por ese micelio. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque evita que esas hojarascas, esas ramitas, esos restos orgánicos se pierdan de allí. Pensar lo que ocurre cuando llueve, si estamos a nada dependiente que haya, el agua lo arrastra todo. Si el agua arrastra todo, arrastra la ramita, arrastra la hoja. ¿Qué es lo que ocurre si en una zona está permanentemente sometida porque está en pendiente a ese lavado? Pues que esos nutrientes que están contenidos en esta hojarasca muerta se perderían. Consecuencia, es fundamental esta actividad de los hongos para... Pues eso, para evitar la erosión, para evitar el empobrecimiento del suelo. Nunca reparamos en ello, pero esto es otro aspecto fundamental. Pensar en la importancia que tienen los hongos también por esta cuestión. Debéis de ser conscientes de esa idea que sale ahí. Es que si el monte mediterráneo, si los ecosistemas mediterráneos tienen algo característico, es que el suelo siempre es pobre en nutrientes. Esa es una característica del monte mediterráneo. Bueno, pues imaginaros la importancia que tiene en un entorno que ya de por sí es pobre en nutrientes mediterráneos, esta función que lo que hace es economizar nutrientes minerales en la zona. Los hongos no solo descomponen hojarasca, los hongos también son los descomponedores fundamentales de la madera. Aquí tenéis un par de ejemplos, esta sí que la conocéis, el Pleurotus ostreatus, ¿vale? Pero la madera tiene sus problemas. La madera es difícil de descomponer, y la madera es difícil de descomponer porque tiene una serie de sustancias químicas que están diseñadas o que dificultan la descomposición. No vamos a entrar a la composición de esas sustancias, hay unas que son tóxicas, otras que no son tóxicas, da igual. Desde la perspectiva de nuestra, lo interesante es que es difícil descomponer la madera, pero hay unos hongos que están especializados en descomponer la madera. No todos los hongos descomponedores pueden descomponer la madera. Una macrolepiota no puede descomponer la madera. Estos sí pueden descomponer la madera. Vale. La madera no solo tiene una serie de sustancias químicas que están diseñadas para evitar que la descomponga, sino que además es una sustancia extraordinariamente pobre en nutrientes, muy pobre, porque son células muertas que no tienen protoplasma, que no tienen orgánulos, que básicamente es celulosa, lignina, hemicelulosa y poco más, y eso es un alimento de escasísima calidad, con lo cual estas setas se enfrentan, bueno, pues a un tremendo hándicap desde la perspectiva de la nutrición, porque es un alimento extraordinariamente malo, ¿vale? Pero
tienen una estrategia alternativa, y es que muchas de estas setas son, además de descomponedoras de madera, son carnívoras, son hongos carnívoros cuyo micelio se alimenta de los microorganismos que viven dentro de la madera. Aquí tenéis una imagen, estas son imágenes microscópicas de micelio o de hifas de hongo. Bueno, pues estas se están comiendo una bacteria y estas se están comiendo un nemátodo, que son unos seres vivos súper abundantes bueno, pues ahí en el interior de ese sustrato, ¿vale? Entonces, es una estrategia diseñada y muy eficaz, ¿para qué? Pues para saltar esta cuestión. Y es que el alimento, la madera como alimento, es un alimento pésimo, y es muy difícil de eso. Una tercera estrategia son las micorrizas. Bueno, aquí tenéis ejemplos de micorrizas, son, bueno, pues algunas de las setas más emblemáticas que tenéis aquí en el entorno, ¿no? Pues los níscalos, los gurumelos, las turmas y muchas otras, ¿vale? ¿Qué es una micorriza? Bueno, pues una micorriza es hongos micorrízicos, son hongos que no son parásitos, no son descomponedores, lo que hacen es que entran en interacción con las plantas de una forma muy peculiar, y es que estas hifas que os decía, estos filamentos, penetran en el interior de la raíz de las plantas y empiezan a ocurrir cosas ahí de las que hablaremos enseguida. Pero para que os hagáis una idea, es una relación de beneficio mutuo, ahí se ven beneficiados tanto la planta como el hongo, y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene este fenómeno, bueno, pues fijaros, el 95%, en cifra redonda, del orden del 95% de las plantas, de las especies vegetales, establecen relaciones de este tipo con hongos, es decir, prácticamente todas. Y qué casualidad que las que no establecen este tipo de relación, las que no se conecta la raíz con el hongo, repito, el hongo penetra en el interior de la raíz, son plantas carnívoras que ya tienen una vía alternativa de nutrición, pues porque obtienen el alimento ¿de qué? Pues de comerse animalitos, insectos fundamentalmente, y plantas acuáticas. Plantas carnívoras, excepto plantas carnívoras y plantas acuáticas, podemos decir que la totalidad de las especies vegetales están conectadas a uno o varias especies de hongos. Y estamos hablando no solo de árboles, arbustos, hierbas, helechos, ¿vale? ¿Qué beneficio tiene la planta? ¿Para qué le sirve a la planta todo esto? Porque si el 95% de ellas están conectadas ahí, pues algo ocurrirá. Bueno, pues las plantas, como consecuencia de esta relación, aumentan, no, disparan la capacidad de absorción de agua y la capacidad de absorber nutrientes minerales, las dos funciones esenciales para el crecimiento de un vegetal, absorción de agua y absorción de nutrientes vegetales. Y no perdamos de vista eso de ahí, lo que os decía antes, el monte mediterráneo es pobre en nutrientes minerales, y el tema del estrés hídrico, el tema de la escasez de agua en el monte Mediterráneo no os tengo que hablar porque eso todos sois conscientes de esas circunstancias. Entonces, si estamos hablando de unos seres vivos que como consecuencia de esta relación que establecen con las plantas disparan su capacidad de absorción de agua, disparan su capacidad de absorción de nutrientes minerales del orden de por 10, eso es algo obviamente fundamental para el funcionamiento de la vegetación mediterránea. También se entenderá bastante bien que favorece el crecimiento de las plantas, obviamente. Si aumenta la capacidad de absorber nutrientes, aumenta la capacidad para absorber agua, pues obviamente la planta crece más. Si metemos eso en la perspectiva del cambio climático, bueno, pues tenemos una de las herramientas, uno de los elementos fundamentales que tenemos en la naturaleza que contribuye a la mitigación del cambio climático. Todos sois conscientes, supongo, espero, que el cambio climático es un problemón. Y una de las causas fundamentales del cambio climático es la cantidad de CO2 en la atmósfera. No es la única, pero es una de ellas. Bueno, pues como consecuencia de este tipo de relación, las plantas son mucho más eficaces absorbiendo CO2 de la atmósfera, con lo cual esta relación, bueno, pues contribuye en cierto modo a frenar el cambio climático. Cuanto mejor sea esta relación, bueno, pues menos se acelerará el cambio climático, ¿vale? ¿Y el hongo qué obtiene? Bueno, pues el hongo básicamente es que es alimentado por la planta. Los azúcares, los ácidos grasos, la materia que
fabrica la planta como consecuencia o apoyándose en la actividad fotosintética, eso se lo inyecta en parte al hongo. Pero fijaron qué parte más significativa, del orden del 25% de todo lo que fabrica una planta, no lo utiliza para fabricar ramas, hojas, flores o frutos, lo utiliza para alimentar al hongo con el que está conectado. Esta dualidad, bueno, pues nos da una idea de la importancia que tiene esta relación. Pero vamos a fijarnos en cómo de sofisticada es esa relación. El suelo es algo heterogéneo, el suelo en un bosque es heterogéneo. Ustedes cuando paseáis por el bosque y estáis cogiendo setas, no, la cantidad de nutrientes que hay bajo vuestros pies varía en una escala muy pequeña de espacio. Bueno, pues fijaros cómo es el intercambio. Hemos dicho que esta asociación hongo-planta se traduce básicamente de la perspectiva de nutrientes en que el hongo absorbe nutrientes, pongamos fósforo, que es el nutriente esencial, y a cambio la planta le da azúcares. Vamos a resumirlo en azúcares. Entonces, en los suelos que hay mucho fósforo, la planta le da poco azúcar por unidad de fósforo al hongo, es decir, se lo paga barato. Cuando hay pocos nutrientes en el suelo, la planta le paga caro ese fósforo que le está proporcionando el hongo a la planta, se lo paga más caro. Es decir, cuando en el suelo hay poco fósforo, que es lo que le interesa a la planta del hongo, se lo paga caro. Cuando hay mucho fósforo, pues te lo pago barato. Es así, tal cual, es la relación. Pero fijaros cómo es de sofisticada esta interacción y cómo de complejos son los hongos. El hongo hace eso de ahí. Eso es la ley de la oferta y la demanda, lo que os acabo de explicar. Pero fijaros que el hongo es muy cuco, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que coge, el hongo detecta, sabe, el micelio está lleno de terminaciones sensibles a las concentraciones de nutrientes, de temperatura, de mil cosas. Es un sensor extraordinariamente sofisticado. Entonces, el hongo sabe que esta parte del suelo es pobre en nutrientes y que esta parte del suelo es rica en nutrientes. Entonces, los nutrientes que ha cogido en la parte del suelo, donde hay muchos nutrientes que la planta le pagaría poco, los transporta hacia esta zona del suelo, donde hay pocos nutrientes, ahí los nutrientes se pagan más caros y ahí es donde se los suelta a la planta, con lo cual, ¿qué es lo que consigue? Consigue comprar barato, extrae fácilmente los nutrientes del suelo y se los proporciona a la planta en aquella zona donde hay pocos nutrientes, con lo cual ahí sí que va a obtener mucha más comida, podríamos decir. Fijaros cómo de sofisticada y cómo de alguna forma los hongos controlan esa relación. Vamos a seguir hablando de micorrizas. Los árboles del bosque se comunican a través de las micorrizas. Estas micorrizas están conectando las raíces de los árboles, por ejemplo, y están transportando nutrientes de planta a planta desde la zona donde hay menos nutrientes, desde la zona donde hay obviamente más nutrientes hacia la zona donde hay menos nutrientes. Por ejemplo, en la imagen de saladera, aquí abajo hay más nutrientes que allá arriba, seguro, por un empobrecimiento asociado a la gravedad. La lluvia, llueve, el agua arrastra todo de arriba hacia abajo. Las partes altas de las laderas siempre son más pobres y las partes más bajas, y aquí el fondo de valle, siempre son más ricos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a través de la red de micorrizas, los nutrientes que son absorbidos aquí son transportados dentro de las micorrizas hasta los árboles y los arbustos que están allí más arriba, que viven en un ambiente más pobre. Existe una conexión que transporta nutrientes minerales desde las zonas más pobres hasta las zonas más ricas. Estos son estudios científicos, están demostrados, se hacen con moléculas que están marcadas y entonces ves cómo una molécula de fósforo que está aquí en el suelo penetra aquí y va apareciendo, va subiendo hacia arriba. Bueno, en definitiva, gracias a esta red de hongos, los nutrientes pasan de la zona más rica a la zona más pobre, con lo que eso supone de ayuda a los árboles que viven en las zonas más pobres. Pero es que esto ocurre también entre especies diferentes. Este sistema de ayuda, de transporte de nutrientes, no solo ocurre entre ejemplares de la misma especie, no, también están implicados, también conecta, bueno, pues ejemplares de especies diferentes. Y hay más.
no sé por qué va esto tan aquí. Cuanto más grandes son los árboles y cuanto más viejos son los árboles, mayor es el número de conexiones que tiene. Esta imagen que veis aquí, lo que está el tamaño del círculo, hace alusión al tamaño del árbol o a la edad del árbol, es básicamente lo mismo, y se ve clarísimamente cómo cuanto más grandes son los árboles, mayor número de conexiones tiene. Si nos vamos a esto, a la gestión forestal, se entenderá bastante bien esa cosa, y es que el daño que se inflige a un bosque cuando se cortan los árboles grandes es mucho mayor que el daño que se inflige a un bosque cuando se cortan árboles jóvenes. ¿Por qué? Pues porque estos grandes árboles son como árboles nodrizas que están, pues eso, cuidando, amamantando casi, podríamos utilizar el símil, a otros árboles que están en peores circunstancias o que son más jóvenes, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque las plántulas de un bosque recién germinadas, las plántulas de un árbol rápidamente son conectadas, son atrapadas por micelio de árboles más grandes y ayudan al crecimiento rápido de esos pequeños arbolitos. Ahora sí, casi literalmente un árbol grande amamantando a un árbol pequeñito. O árboles que están en zonas más desfavorables, con menos nutrientes, pues están siendo ayudadas por árboles que están en zonas pues mucho más, en una zona mucho más beneficiosa, incluso, repito, entre especies diferentes. Entonces, ¿se reconocen los árboles entre ellos o qué? Bueno, pues fijaros, un experimento es muy ilustrativo de esto, que nos puso en la pista de cómo funciona esto. Un experimento muy simple, os lo explico rápidamente. En un macetón bien grande, bien gordo, se plantan 3 ejemplares de la misma especie, árboles a partir de semillas, un árbol más grande y 2 árboles que estaban más chiquititos. El grande y uno de los chiquititos procedían de semillas del mismo árbol madre, eran semillas recolectadas en el mismo árbol madre. Y el otro árbol chiquitito era semillas recolectadas de por ahí, muy lejos, no tenía nada que ver. Como si coges una encina, 2 encinas de aquí, de Nerva, y coges otra encina de mi pueblo, que está allí en la provincia de Sevilla, muy lejos, y las pones juntitas. Bueno, pues se ve después de transcurrido un tiempo que el árbol grande establecía más conexiones con el árbol chiquitito, que era su hermano, y muchas menos con, no es que no establecía sí, pero muchas menos con el arbolito que no era su hermano. Es como si tú le ayudas a tu familia y no a la otra le ayudas, pero le ayudas menos que a tu familia. Es algo así. Bueno, estos son experimentos, pero es que en el campo se ha visto eso. Estudios de campo han puesto de manifiesto cómo los árboles más grandes se comunican más frecuentemente con sus descendientes que con otros ejemplares que no están emparentados, que proceden de semillas de otros árboles diferentes. No son hermanos, son primos, y se relaciona mejor con los hermanos, ¿vale? Los árboles no solo utilizan las micorrizas, pues eso, para transportar nutrientes minerales y ayudarle al que lo necesita, por decirlo así, sino que también se lanzan mensajes de defensa. Os lo cuento muy rápidamente esto. El mensaje de defensa. Los vegetales se defienden, tienen un sistema defensivo químico. Esos aromas del monte Mediterráneo que no son tan conocidos y tan familiares, que bien huele el romero, que bien huele la lavanda, que bien huele el tomillo. Estos olores de los árboles son, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, son un sistema defensivo antiherbívoro, de forma que cuando sienten la predación de los herbívoros, aumenta la intensidad de ese olor porque han aumentado la sustancia química, compuestos orgánicos volátiles, que fabrica el metabolismo de ese árbol para defenderse. Eso lo hace, yo qué sé, un romero que es comido intensamente por las cabras huele más intenso que un romero que no está sometido a la predación por las cabras. Básicamente es eso. Vale, pues lo que ocurre es que ahora un vegetal que está siendo sometido a presión intensa por parte de los herbívoros, él ya está respondiendo produciendo más sustancia defensiva de esta, pero al mismo tiempo está lanzando a través, mejor dicho, de las micorrizas, un mensaje a sus vecinos en lo que le está diciendo: oye, a mí me están comiendo. Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. Lo que le estás diciendo, activa tu sistema defensivo, pues porque probablemente hay una posibilidad alta de que ahora vayan a por ti.
Entonces, esto también ocurre por medio de las micorrizas. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Bueno, pues en el interior de los bosques tenemos una red enormemente compleja que sirve como un sistema de comunicación, pero también de intercambio de nutrientes, intercambio de información. Al final tenemos, y además se ha visto, que esto está organizado como el sistema de nuestro cerebro, como el sistema neuronal de nuestro cerebro, o como están ahora las redes de Internet, con sus nodos fundamentales y sus comunicaciones entre diferentes nodos. Es algo de diseño extraordinariamente parecido. Al final lo que podemos concluir es eso, que es que los bosques no funcionan sin los micorrizas, simple y llanamente. Igual que no funcionan sin los descomponedores, no funcionan sin las micorrizas. En proyectos de restauración o de plantación forestal se deberían, eso hemos estado hablando un poco antes también con José Antonio, bueno, pues aprovechar estas circunstancias, porque es que además esto está perfectamente controlado el tema de utilizar plantones que han sido previamente micorrizados en vivero. Si tú te llevas eso al campo, bueno, pues incrementa las posibilidades de éxito de tu plantación o de tu restauración, pero que es que además, si están micorrizando con especies que son comestibles, como muchas de estas de aquí, pues además lo que estás consiguiendo, estás acelerando el proceso este de que emerjan setas comestibles también, que al final de cuentas es un recurso económico, pero también es un recurso, bueno, pues es algo que atractivo y que siempre está bien, pues para personas como vosotros, como yo, que nos gusta ir al campo a recolectar setas. Y esto ya se está haciendo con muchísimo éxito. Esto ya se ha hecho utilizando, por ejemplo, esta, que es la turma, la Terfesia arenaria, bueno, una de las turmas, aquí en la zona del Andévalo, para recuperar zonas muy degradadas. Y se ha hecho con un extraordinario éxito, con una tasa de éxito extraordinario. Estaría bien que, que los proyectos de restauración, pues esta cuestión fueran cada vez, más comunes. Desgraciadamente, siguen sin tenerse muy en cuenta. Otras funciones de los hongos tienen que ver con la biodiversidad. Pues, por ejemplo, todas estas imágenes dan idea de que, dan idea de que los hongos son comidos por muchas especies. Las setas son un alimento extraordinariamente abundante y de una calidad nutritiva excepcional que está presente en nuestros campos. No solo nosotros nos comemos las setas, multitudes de bichos se comen las setas. Aquí tenéis, esto es picadura de aves, esto se ha comido un molusco, mamíferos diversos, en definitiva, muchísimos bichos comen setas. Y es un recurso alimenticio fundamental en el monte Mediterráneo en una época muy concreta y que además es limitante de la perspectiva de cantidad de alimento presente en el campo. Además, muchos de estos hongos es que atraen a los bichos para que se los coman, porque es su sistema de dispersión de setas. Algunos ejemplos muy característicos, esta de aquí, yo no sé, Lactarius sanguiflus, no sé si sale por aquí o no, el sanguiflus es muy aromático, ya sabéis que es muy aromático. Bueno, pues eso de ser muy aromático es un diseño, se interpreta como un diseño, pues para atraer animales que se los comen, es una forma rápida de atracción. Porque cuando el bicho, el animal, pues yo qué sé, un conejo, un ciervo, un jabalí, se come un trozo de seta, se está comiendo miles de esporas. Las digiere, las pasa por su tracto digestivo y luego defeca donde defeque. La espora no se ve afectada por el paso por el tracto digestivo. Si acaso no se ve afectada negativamente, si acaso se ve afectada positivamente. Pues porque además es depositada en un sustrato, según qué especie, fantástico, ¿no? Ya en sus excrementos, que es un ambiente rico en nutrientes, si estamos hablando de un hongo descomponedor. Un grupo especial y particularmente interesante de estos, pues son el mundo de las turmas y las trufas, los hongos hipogeos, los hongos subterráneos. Para que un hongo subterráneo pueda dispersar sus esporas, tiene que comérselo alguien, porque una tana dispersará sus esporas por el viento. Si no se lo come un ciervo, pues el viento la dispersa. Pero ¿quién dispersa las esporas de una turma? Pues las esporas de una turma las dispersan los bichos que comen turma.
Y por eso las turmas son tan aromáticas, y por eso las trufas son tan aromáticas, porque tienen que atravesar esa barrera, y el suelo, y tienen que llegar, pues eso, a los bichos. Es una llamada de atracción para decir, cómeme, cómeme, pues porque esa es su posibilidad de dispersarse. Este grupo de hongos hipogeos son muy característicos del monte Mediterráneo, hay muchas más especies hipogeas aquí, en la zona donde nosotros nos encontramos, que en el norte, pues en cualquier bosque del País Vasco, de Navarra o de cualquier sitio del norte. ¿Por qué? Pues porque es una adaptación muy característica al clima mediterráneo. ¿Cómo es el clima mediterráneo? ¿Qué es lo que pasa aquí en octubre? Acaba de pasar el verano, lo normal es que la temperatura sigue siendo alta, lo normal es que no haya llovido, y todos sabemos lo que necesitan los hongos necesitan humedad, y mucho calor tampoco. Entonces, para su desarrollo, las condiciones climáticas, microclimáticas en el interior del suelo, obviamente, son mucho más favorables en el interior del suelo, todos lo sabéis, si escarbáis, está húmedo y las temperaturas no son tan elevadas, ni tan frías, es decir, es un ambiente ideal que protege a estos órganos, que son el cuerpo fructífero, en el que se forman las esporas. Entonces, por eso hay tantísimas trufas en nuestros montes. Pero podemos estirar un poco más la idea, porque si estos hongos son necesariamente consumidos por vertebrados, bichos que las desentierran y se las comen, ¿qué es lo que ocurre? Pues que dejan huecos, dejan agujeritos en los que se acumula el agua, en los que hay más sombra, en los que las temperaturas son menos extremas, en los que se está facilitando el crecimiento, la germinación y el crecimiento de las plantas. Y esto es una función esencial que genera diversidad biológica, que genera diversidad, favorece la diversidad de plantas. Una de las claves de la enorme diversidad de los pastizales de las dehesas, que son las comunidades vegetales más diversas de Europa, ninguna comunidad vegetal puede competir en diversidad con los pastos, con los prados de las dehesas. Es precisamente las heterogeneidades que generan esto. Nos parecen cosas muy anecdóticas. ¿Pero qué me estás diciendo, Javi? No, os estoy diciendo lo que dicen los estudios, los resultados de estudios ecológicos, ¿no? Toda heterogeneidad que tú generes en el suelo se traduce en heterogeneidad vegetal y eso, bueno, pues contribuye a la biodiversidad. Otra cuestión, todos los que habéis cogido setas, pues agusaná. ¿Qué significa agusaná? Pues agusaná significa que tiene gusanos dentro, es decir, que tiene larvas de insectos. Entonces, los hongos también son fundamentales, las setas son fundamentales porque es el hábitat fundamental que necesitan muchas especies de insectos para reproducirse. Muchas especies, muchos grupos, pero fundamentalmente moscas y escarabajos dependen de la presencia de setas en el campo para culminar su ciclo vital. El adulto pica en la seta, crece la larva se alimenta y de ahí emerge el adulto. Si no estuviera la seta, pues no podrían existir esos insectos, simple y llanamente. Esta imagen es muy reconocible por todo. ¿Cuántas especies de aves, cuántas especies de mamíferos u otros bichos necesitan de oquedades en los troncos viejos de la madera para hacer su nido, para hacer su guarida? Son centenares de especies, centenares. ¿Y quién hace esos huecos? Esos huecos lo hacen los hongos descomponedores. Son los hongos descomponedores que generan que rompen la madera, la parte del interior del tronco que es muerta, de materia muerta, generan huecos y esto pues facilita pues eso, la generación de guarida para diferentes animales o fundamentalmente aves, pero también muchos otros. Pero fijaros cómo la naturaleza también utiliza los hongos. ¿Por qué? Pues porque está demostrado eso de ahí. Los pájaros carpinteros van sembrando hongos descomponedores de madera por los troncos, de forma que cogen micelio de hongos descomponedores. Por ejemplo, pues yo qué sé, cualquiera, un marasmio, una senderuela. Lo siembra, coge micelio, ese que nunca vemos, lo desentierra, lo lleva en el pico y lo pincha en la madera y se olvida, se va. Ese hongo, ese micelio crece. Está plantando hongo, crece, y transcurrido un tiempo, el pájaro carpintero, un tiempo estamos hablando de meses, años, el pájaro carpintero vuelve y ahora se encuentra una madera que está floja, está parcialmente descompuesta, está más blandita, y ahí es donde él empieza pum, 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 pum a trabajar, es decir, utiliza, aprovecha estos micelios de hongos descomponedores, pues eso, pues para facilitarse su día a día.
Otra cuestión, muchas especies de muchos nidos se ha detectado la presencia de micelio de hongo. En el monte Mediterráneo se conocen menos ejemplos, en el mundo tropical una barbaridad, pero bueno, esta foto, esta cosa blanquita que veis por aquí, eso es micelio de hongo. ¿Vale? Muchas aves utilizan el micelio para ayudarse en la fabricación de sus nidos, por ejemplo, revistiendo los nidos. Otras los utilizan como para entretejer las ramitas, las fibras que utilizan. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues lo hacen por múltiples motivos. Por ejemplo, el micelio del hongo tiene muchas propiedades antibacterianas. Es una forma de mantener un hábitat mucho más aséptico para los pollos. Los nidos son sitios guarros, así de claro, pasan mucho tiempo, heces, aunque la madre y el padre quiten las heces, quedan restos, es un sitio muy propenso a que crezcan bacterias. El micelio de hongo es antibacteriano, el de estos hongos. El micelio de los hongos también es muy resistente al peso. El micelio de los hongos también es hidrófugo, no absorbe o absorbe muy mal el agua, con lo cual se mantiene un entorno pues razonablemente seco en un hábitat que es fundamental, ¿no? En el que tienen los pollitos. Algunos hongos, es raro que no tengáis ninguno de este grupo de aquí, pues persisten durante mucho tiempo en el suelo, sin descomponerse, y son auténticas guaridas. Eso es una guarida de este diámetro que es utilizada por multitudes de especies. Eso de ahí, en lo que tampoco reparamos, y es muy importante en un clima como el Mediterráneo. Muchas especies de estas que tienen forma de recipiente, de copita, aquí tenéis algunas de las normales, ¿vale? Bueno, pues son zonas que son utilizadas típicamente por las aves como abrevadero. ¿Por qué? Pues porque el agua del rocío, aunque no llueva, el agua del rocío en determinadas épocas, bueno, ya sabéis que la rociada es algo muy significativo, muy potente, pues se acumula en estas copitas, y allí está disponible para que sea utilizada por los pájaros, por las aves, y así ocurre, efectivamente. Y en algunas que son de mayor tamaño, como el escleroderma no ya por un pequeño petirrojo o por un gorrioncito, no, es utilizada por micro y mesomamíferos, un conejo, una comadreja, una jineta puede comer perfectamente aquí, porque ese escleroderma tiene un tamaño bastante razonable. Y además, esta foto está hecha en el entorno de Doñana, eso en la Cuesta Vanelli, el suelo se ve perfectamente arenoso. ¿Qué es lo que ocurre cuando llueve ahí? Se forman charcos en estos ambientes arenosos, no hay charcos. ¿Dónde está el agua? El agua está subterránea, es decir, no está accesible. Bueno, pues estos son pequeños recipientes dispuestos por el monte que están a disposición de quien lo necesite. Pero es que no solo eso, es que este agua, si la lluvia ha sido pues intensa, esto puede permanecer ahí durante muchos días, semanas incluso, con lo cual esto se convierte en un mini lago que sirve para la reproducción de muchas especies de insectos que tienen una fase larvaria acuática, son acuáticos cuando son larvas, y esto es un mini lago en el cual se van a desarrollar pues diferentes especies de insectos, típicamente mosquitos y otros, ¿vale? Y por último, esta cuestión de aquí que nos habla ya de sofisticación y de, bueno, todo un mundo que está por ahí, por explorar y por conocer. Este es un hongo, el Trichoderma arsianum, es un hongo muy utilizado en agricultura ecológica, bueno, porque es muy bueno para la formación del suelo, en fin, es un hongo que se utiliza bastante en agricultura ecológica. Bueno, pues hay experimentos hechos para ver cómo le afecta el sonido a este hongo, y fijaros lo que ocurre. Exposición durante 5 días a un ruido blanco es un sonido, es una cosa así monótona y de fondo, como cuando tenemos un fluorescente que suena, una cosa así. Bueno, pues sometieron a los hongos a la incidencia de este sonido, y fijaros lo que ocurría, los que estaban sometidos al sonido crecían más rápido y producían más setas, se reproducían más. Consecuencia, aparentemente, parece ser, salta, que el sonido potencia el desarrollo de los hongos. Hongos que ya hemos visto que son fundamentales para el desarrollo de la vegetación, desde la perspectiva de la descomposición o desde la perspectiva del intercambio de sustancias, lo de las micorrizas, intercambio de mensajería. Entonces aquí hay toda una vía que está muy viva, estos son estudios del año 2025. Esto abre una vía, bueno, pues con multitudes de interrogantes.
¿Todos los sonidos afectan igual? ¿Cómo afectan los sonidos del monte? Es decir, ¿los hongos están viéndose afectados porque en el campo haya sonidos? Sonidos como, pues yo qué sé, como el de la chicharra, como el de los pájaros. ¿Cualquier ruido le afecta por igual? ¿Funcionaría con otras especies de hongos? En definitiva, lo que parece claro y está demostrado es que el sonido afecta de forma positiva al desarrollo de determinados hongos. Ahora está por ver qué tipo de sonido. Entonces, bueno, como digo, esto es una reflexión final para que veáis cómo de abierto y de desconocido es todo este mundo. ¿Habéis oído seguro alguna vez que la música les viene bien a las plantas? ¿Que la música ayuda al crecimiento de las plantas? Pues a ver si no vamos por la vía del hongo, en vez de por la vía de la planta. A ver si no es la música favorece el crecimiento de la planta, pero es vía el hongo micorrícico, que también el hongo de vuestras macetas tienen micorriza, que está, pues eso, viéndose favorecido por este tipo de sonido. Como digo, esto es una cuestión, está, bueno, pues actualmente en pañales y es una vía de investigación actualmente bastante novedosa, ¿no? Este abre la puerta a muchas investigaciones. Y nada, yo termino ya con un par de reflexiones. A mí me parece evidente, como ecólogo y profesional de la cosa, que la conservación de la biodiversidad micológica debería ser prioritaria en los planes de protección de la naturaleza. No se tiene para nada en cuenta la protección de los hongos. Hay mucho dinero para la protección del lince y a mí me parece bien, no, me parece excepcional. O la protección del pinzapo y me parece bien, no excepcional. Pero nada se invierte, los hongos no existen en las planificaciones de protección de la naturaleza por parte de los que toman las decisiones. Y una última cuestión, que es esa de aquí. Me parece que es necesario regular de alguna forma la recolección de setas para evitar la sobreexplotación y la degradación, degradación de los setales. Bueno, yo con esto he terminado, muchas gracias y espero no haberos aburrido, que os haya gustado.